Muy buenas, gente, muy buenos días. Si me estáis viendo desde Europa, buenas noches. Si me veis desde América, bienvenidos a Desayuno Royal, bienvenidos a este podcast matutino donde tratamos temas de lo más diversos mientras me tomo mi tacita de café. Y digo matutino para los que me estáis viendo desde Europa, porque en verdad sé que hay un gran porcentaje de gente que bebe por las tardes cuando le encaja mejor en el día o incluso en el momento de la publicación desde Latinoamérica, pero en cualquier caso, pues un saludito a todos vosotros. Muchísimas gracias a los miembros, patrocinadores, mecenas del canal por apoyar todo el contenido que vamos trayendo aquí a Desayuno Royal. Y hoy, más que contar una historia, lo que quería es compartir una reflexión en voz alta. Ni siquiera tengo muy claras cuáles deberían ser las conclusiones de esa reflexión, pero el hecho de no tener conclusiones de algo no significa que no pensemos en ello, y de hecho pues os animo a todos a que le deis una vuelta conmigo a un dato o un hecho, un fenómeno que está ocurriendo en España. Estoy seguro que también en menor medida o en un grado de intensidad diferente también ocurre en otros países de Latinoamérica y en algunos países del mundo. No iba a decir en el resto de países de Europa, pero no en todos están teniendo o asistiendo a un fenómeno como el que estamos asistiendo en España. Y veréis, vamos a hablar de educación y vamos a hablar sobre la universidad. Y de fondo subyace, ¿no?, la pregunta de ¿verdaderamente merece la pena ir a la universidad? Es una pregunta que a mí me hacen muchas veces, porque al final, ya lo sabéis, lo he contado en muchas entrevistas, también aquí en Desayuno Royal. Yo estudié una doble licenciatura, hice Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Es una carrera que iba doble. Las licenciaturas antiguamente eran 5 años y esta carrera eran 2 en 1, entonces duraba 6 años. Ahora las carreras son grados, se llaman grados en lugar de licenciaturas, al menos en España. Es una homologación que hicieron en toda Europa y pasaron a ser de 4 años. ¿Vale? Esta misma carrera sigue existiendo, ahora es el doble grado en lugar de doble licenciatura, y en lugar de hacerse en 4 años, se hacen 5 años, ¿no? Es el 2 en 1 en el que te dan más caña todos los años y te suman un añito más, y al final pues es como si sales con los 2 títulos, básicamente. Estudié también la mitad de la carrera de físicas, porque siempre me han gustado mucho los números, y yo en su momento, cuando estaba decidiendo qué estudiar, pues mi decisión era básicamente si Derecho y ADE para dedicarme a la faceta más empresarial, o hacer Ingeniería Industrial para dedicarme a la faceta más empresarial también. Era esa verdaderamente la discusión. Y yo creo que este es un tema sobre el qué estudiar o cómo elegir o cómo poder tener la mayor cantidad de información posible disponible para tomar la mejor decisión a la hora de elegir qué es lo que se va a estudiar. Creo que es un Desayuno Royal que sería muy adecuado y muy bueno traer, pero quizás esperemos hasta el mes de abril, de mayo del año que viene, cuando la nueva promoción vaya eligiendo cuáles son sus estudios, porque los de ahora pues ya han elegido qué es lo que van a estudiar. Así que os doy un consejo, sobre todo a todos los que estéis justamente en la edad de haber elegido justamente qué carrera universitaria hacer, que siempre es una decisión que acojona mucho, por decirlo mal y pronto, que da mucho miedo, da mucho vértigo, porque parece que es como una decisión, muchas veces como la primera decisión trascendental que te va a marcar durante el resto de tu vida. Y aquí mi consejo es que, bien sea vosotros porque estáis en ese momento, bien sea porque conocéis a alguien que está más o menos aproximando a ese momento, quitarle hierro al asunto. Es decir, no es tan trascendental y tan relevante como uno se piensa en el momento. Sobre todo, no porque no vaya a tener incidencia en tu vida, porque lógicamente si estudias medicina pues acabarás siendo médico y eso lo serás por toda tu vida. No lo digo en ese sentido, sino en el hecho de que cuando tomas estas decisiones el miedo o el vértigo viene a ¿y si me he equivocado? Entonces, pues si te has equivocado, cambias al año que viene. En un año lo vas a saber si esto es para ti o si no es para ti. Y puedes cambiar. Un año, de verdad, aunque parezca muchísimo, no es nada. Y no va a nada. Cambias y ya está. Y todo, pues, feliz y vas contento y vas avanzando en algo que verdaderamente te entusiasme. Que eso yo creo que es lo más importante en ese sentido. Pero ya digo que esto es un Desayuno Royal y una reflexión que sería para otro Desayuno Royal. Hoy quería hablar al hilo de una noticia que salía en el periódico. Yo la vi en Twitter, ¿vale? Y hablaba sobre la carrera de filosofía, que es una carrera que normalmente pues era una carrera que no quería nadie, ¿no? O sea, pues, en el día de hoy, ¿quién quiere ser filósofo?
¿no? Así, te imaginas al típico griego con barba canosa y con la toga, ¿no? ¿Para qué voy a querer ser filósofo? Y era una carrera que estaba ahí como apartada, que nadie la quería, ni siquiera pedían nota de corte en filosofía, porque, quiero decir, nunca cubrían las plazas, así que no tenían que poner ningún requisito para impedir a la gente entrar. El que quisiera, pues podía entrar siempre y cuando pues, pagase las tasas de acceso, la matrícula, ¿no? de la universidad. Y el caso es que en los últimos 5 años, de ser una de las carreras olvidadas, ha crecido un 33%. Y ahora es una, no voy a decir de las más demandadas, porque no es de las más demandadas, pero, ostras, se está metiendo ahí, ¿sabes? Poquito a poco. Y lo cierto es que, bueno, pues en el artículo de prensa hablan de que las empresas valoran mucho, pues que en filosofía te enseñan el pensamiento al final humano de diferentes filósofos, diferentes pensadores que ha habido a lo largo de la historia, y eso crea mentes más creativas a la hora de pensar, ¿no? Los alumnos de filosofía pues leen mucho y han aprendido diferentes formas de pensar o ordenar el mundo, y de alguna manera parece que eso las empresas lo valoran, ¿vale? Lo valoran y bueno, es lo que pone en el artículo, que luego encuentran trabajo, porque tú, claro, tú dices filosofía, ¿de qué vas a trabajar luego en el futuro? Y claro, dices, bueno, pues de profesor de filosofía. Porque tú no puedes ser en plan de, no, pues yo voy a ser Aristóteles y me voy a poner la toga esta, me voy a dejar barba y voy a ir a la plaza del pueblo ¿qué es eso? Predicar, básicamente, ¿no? A pensar, a filosofar, a discutir, a dialogar con otras personas. Eso no lo puedes hacer, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que contaba el artículo. Y entonces, a raíz de este artículo, como yo lo he visto en Twitter, he visto un hilo de otro usuario de la plataforma que decía que a raíz de esta misma noticia se había puesto a investigar un poquito más de, oye, ha crecido un 33%, pero ¿de cuánta gente estamos hablando? Es decir, se ha puesto a mirar cuántos alumnos se matriculaban cada año en carreras que, como filosofía, pues a priori no parece que tengan muchas salidas profesionales. Porque claro, aquí no olvidemos una cosa, cuando tú vas a estudiar a la universidad, normalmente, o lo que debería ser desde el punto de vista ideal, es que tú vas a la universidad con el afán de saber más, de ganar conocimientos, de hacerte experto o especialista en un determinado área y con esas nuevas capacitaciones que tú vas a obtener, poder obtener un mejor empleo o un mejor trabajo. O directamente, en el caso de España, obtener trabajo. Porque en España hay una diferencia muy importante entre la gente con empleo o la tasa de paro, vamos a medirlo en el paro, la tasa de paro de gente que tiene estudios universitarios en España es bastante alta, pero de gente que no tiene estudios universitarios es muchísimo más alta. Con lo cual, es, bueno, frente al motivo ideal que es de decir, oye, yo voy a estudiar porque quiero formarme, porque verdaderamente estoy interesado en conocer pues, todas las artes y toda la literatura y todos los libros y los pensamientos filosóficos que han existido a lo largo de la historia, etcétera, 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 pues el resultado es que la mayoría de los universitarios pues van prácticamente porque es como lo que toca, ¿sabes? Es como empiezas en educación primaria, vas a educación secundaria, vas al bachillerato y como que lo siguiente es la universidad y lo siguiente ya se supone que es trabajar. Y es como lo que toca y lo que de alguna manera te garantiza un empleo. Bueno, pues la necesidad de tener el título, de que te den el diploma, oye, si es que a mí las capacitaciones y demás me dan igual, yo necesito el papel porque con ese papel voy a hacer toc toc a la puerta y voy a pedir un trabajo. Y voy a pedir un trabajo que además espero que esté mejor remunerado que un trabajo si no tuviese el diploma, ¿vale? Entonces, este usuario, como decía, se puso a mirar y dice, y además comentaba, ¿no? Sin ánimo de criticar tampoco, y yo tampoco quiero hacerlo, que todas las carreras a mí me parecen excelentes. Y lógicamente, pues si quieres formarte de manera exhaustiva en cualquier materia, al final acabas en conocimientos universitarios. Y es en las universidades donde bueno, pues de alguna manera se acaba recogiendo el saber de toda bueno, de la humanidad en el momento en el que se crearon, ¿no? En la Edad Media. Entonces, este usuario vio que para el caso de España, ¿vale? Ya hablo aquí de España, creo que los datos son del año 2019, me parece, pero si no, los datos más adelante que voy a dar sí que son del año 2019, es decir, no son actuales, son antes del COVID. Hablábamos de que en España se habían matriculado 6.900 alumnos de sociología cada año, ¿vale? Cada año. Un sociólogo es alguien que estudia los comportamientos en sociedad, ¿vale? Y hay una carrera de ello. Hay 10.000 alumnos al año que se matriculan en ciencias políticas.
Hay 72.000 que se matriculan en psicología. Que, bueno, no lo veo mal. Ahora veréis por qué hemos puesto el dato de psicología. Porque psicología, dices, bueno, pues psicólogo, ¿no? Hoy en día, además, que está tan en boca de todos, los problemas de salud mental que hay, problemas que no se sacan a debate, pues imagino que porque no interesa, como que el suicidio es una de las principales causas de muerte que hay. Sigo hablando de España, desconozco el resto de países, pero en España una de las principales causas de muerte que hay es el suicidio, por lo menos de muerte de población joven. Entonces, pues es un tema que, cuanto menos, yo creo que en algún momento habría que sentarse y decir, oye, ¿por qué ocurre esto? ¿No? ¿Por qué tenemos una sociedad en la que esto verdaderamente es un problema? Pero bueno, 72.000 nuevos alumnos cada año de psicología, 18.500 de periodismo, 45.000 de educación infantil, de magisterio para educación infantil, para ser profesores, 75.000 de educación primaria, ¿vale? Para estudiar, para ser profesor primaria. O sea, él lo que estaba planteando es decir, en España, y ponía el ejemplo de los profesores, porque dice, si se matriculan 45.000 de educación infantil y 75.000 de educación primaria cada año, quiere decir que están entrando 120.000 alumnos nuevos a la universidad cada año. Puede que no todos acaben la carrera, ¿vale? Seguro que hay algún porcentaje que se acaba quedando por en medio, pero da igual, 120.000 al año que empiezan, y lo habitual es acabarla, ¿vale? En España nacen 300.000 niños cada año. Entonces, quiero decir, si nacen 300.000 niños cada año y estamos formando a 120.000 profesores hasta educación primaria, que luego hacen falta profesores en educación secundaria, en universidad, etcétera, y puede que algunos de ellos se acaben reconvirtiendo, pero, o sea, veis que los datos no cuadran, ¿no? O sea, que estamos produciendo prácticamente, o está entrando a estudiar un profesor para cada 2 niños que nacen, cada 2, algo, cada 3 niños, me da igual, un profesor para cada 3 niños cada año. Porque luego, claro, tú te sacas tu titulación de profesor, consigues, apruebas unas oposiciones para enseñar en la educación pública, o encuentras un trabajo en la enseñanza privada, y claro, tú vas a trabajar más de un año, o sea, tú te vas a quedar trabajando de profesor pues toda tu vida laboral. Entonces, y cada año vas metiendo 120.000 profesores nuevos, ¿no? Entonces, la pregunta de este usuario era, como esto no es así, porque ya sabemos que no hay un profesor para cada 3 alumnos en España, ya os digo yo que ni de coña, ni en el colegio más privado y más clasista que te puedas imaginar, siempre hay clases, hay grupos. Entonces, ¿a dónde va toda esta gente? O sea, quiero decir, esta es una gente que está entrando a la universidad, está obteniendo conocimientos teóricamente y de manera fáctica, es decir, es un hecho que está consiguiendo un título. Con ese título y con esos conocimientos, estas personas esperaban encontrar un mejor trabajo, pero la realidad es que están estudiando algunas carreras para las que no hay luego oferta de empleo, porque no puede haberla. Porque es un tema que simplemente con el de los profesores se veía muy claro. Entonces, me ha gustado mucho este usuario de Twitter, porque ha dicho, esto no cuadra. Y se ha puesto a mirar cuáles son los datos de empleo de cada una de las carreras. Es decir, se ha puesto a mirar cuál es la carrera o cuáles son las carreras que tienen mayor tasa de paro y cuáles son las carreras que tienen menor tasa de paro. Es decir, en otras palabras, ¿con qué carrera va a ser más fácil que encuentres trabajo? Y claro, es curioso porque España, y esto ya para los que no seáis de España o no estéis familiarizados con el dato, España es uno de los países que tiene la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea, toda la zona euro y demás. Esto ha sido históricamente así, ¿vale? No es excusa, esto es un hecho. O sea, ha pasado así. Con todos los gobiernos, además. España tiene un problema en el mercado laboral y un problema de paro estructural. En España ahora mismo la tasa de paro, el último dato es del 12,6%. Y un dato que es también muy importante es el paro juvenil. Paro juvenil, es decir, gente de menos de 25 años que está buscando trabajo y que no lo encuentra, ¿vale? Y de esos menores de 25 años, en España el paro está en el 27,9%. Creo que solo nos gana Grecia en paro juvenil. Creo, este dato ya sí que va a esto, pero casi un 28%. Es decir, 1 de cada 4 jóvenes que busca trabajo no encuentra.
Este dato, lógicamente, es la media entre aquellos que tienen formación universitaria y aquellos que no tienen formación universitaria. Es todo a piñón. Os puedo decir también que España es uno de los países de Europa que tiene mayor porcentaje de población universitaria. Es decir, que hay mucha gente que ha estudiado en la universidad. Entonces, se está dando la paradoja de que ya la gente va a la universidad, consigue su diploma, pero luego no puede trabajar de lo que ha estudiado. Y acaba trabajando de otras cosas, porque al final de algo hay que trabajar. Y claro, eso quiere decir que todo el cuento de ir a la universidad para, pues la parte ideal de formarte, de conocimiento y demás, eso sigue estando, pero la parte de voy a conseguir un título, voy a tener un mejor empleo y demás, como que se está perdiendo. Es lo que se conoce como la titulitis, ¿no? La necesidad imperiosa de tener un título porque existe ese pensamiento de que si no tienes el título no vas a poder trabajar. Mirad, se puso este usuario, como decía en Twitter, a mirar las tasas de paro dependiendo de la carrera universitaria, ¿vale? Aquí solo para universitarios. Los universitarios normalmente tienen mucho menos paro que la media, ¿vale? Entonces, se puso a mirar y vio educación infantil, es decir, los profesores que estaban estudiando, pues eran 45.000 que entraban cada año. 14,9% de paro, ¿vale? La media de paro global está en 12,6%. No quiero saber cómo será el paro juvenil de educación infantil. Si el paro juvenil ya de por sí es el doble y casi un poquito más del doble, imaginaos aplicado solo a esta carrera, porque esto ya va para a todos, ¿no? El paro juvenil debe ser la mayoría, de hecho, de este 14,9%, casi 15%, deben ser jóvenes, ¿vale? Pero siguió. La media carrera, el medio grado de Artes y Humanidades tiene un 13,6%. Filosofía, que es por lo que empezó todo esto, toda esta investigación, por el artículo sobre la carrera de filosofía, 18,4% de paro. Psicología, 10,3%. Aquí en psicología sí que quiero hacer un paréntesis porque os estaréis preguntando que lo que decía antes de la salud mental es verdad. O sea, hay una demanda ahora mismo de psicólogos clínicos. Faltan psicólogos clínicos. Lo que pasa es que para ser psicólogo clínico tienes que, uno, hacer un máster, en cuyo caso podrás trabajar como psicólogo clínico en empresa privada. El máster vale dinero y es más tiempo de inversión en formación, o, punto número 2, aprobar las oposiciones, que eso se llama PIR. Los médicos es el MIR, pues de M de medicina, pues la P de psicología, PIR. Y apruebas un examen y entonces puedes ser psicólogo clínico. Aquí ya pues es como el máster, o sea, entiendo, vamos, tampoco soy muy especialista, pero digo por hacer el matiz, que esto no es como en plan de rollo estudio psicología y ya soy psicólogo clínico. Luego todavía hay que seguir formándose un poco más, es la especialidad, ¿vale? 11% de paro en periodismo. 11,3% de paro en turismo. Curioso, porque España es un país que su economía depende mucho del turismo. Y un 12,7% en ciencias del trabajo, que, sinceramente, yo ni sabía que existía esta carrera. O sea, sé que existía ciencias del deporte, pero ciencias del trabajo no tengo ni idea. Y aquí hago un paréntesis y os cuento una anécdota porque en todas las empresas, cuando tienes un número determinado de trabajadores, por ley, es obligatorio tener un técnico de riesgos laborales. Alguien que evalúe si existen riesgos laborales, de en plan de, oye, pues mira, en esta línea de producción en la fábrica, pues aquí en esta zona lleva un casco porque te puedes golpear aquí, o meter las manos para sacar esto, pues es peligroso, o sea, y evalúan los procesos, ¿no? Pues te lo imaginas en una fábrica y dices, vale, normal, ¿no? Que alguien esté mirando que todas las medidas de seguridad sean las correctas para que ningún trabajador resulte herido. Pero claro, esto aplica también en las oficinas. Entonces, a mí me hizo mucha gracia cuando trabajé, solo trabajé un año de abogado, pero era un edificio gigantesco, no sé si trabajábamos 1.000 abogados en ese edificio, o bueno, eran 1.500 o 2.000 personas, al final, entre unas cosas y otras, y había un técnico de riesgos laborales. Y claro, cuando tú estás sentado en tu oficina, y claro, te viene el técnico de riesgos laborales con el cuaderno a evaluar los riesgos que existían en tu puesto. Y claro, yo digo, pues hombre, no lo sé, tío, o sea, como no se rompa la pata de la silla, se gire y caiga mal y me golpee en la cabeza con la mesa, me parece a mí que, salvo eso, y que a lo mejor el teclado me dé algún calambre, poca cosa me puede pasar aquí dentro, ¿no?
Pero bueno, pues es una anécdota. Imagino que Ciencias del Trabajo irá un poquito por ahí, ¿no? La formación. Pero bueno, estas son las carreras que tienen más paro. Entonces se puso a mirar cuáles son las que menos paro tienen. Para ver un poquito si esto es una neura suya, de que simplemente pues, la ha tomado con estas carreras así de filosofía, de artes y humanidades, que no sabes muy bien hacia dónde luego sale la gente en el mercado laboral, y se encuentra con un 6,3% de paro en ADE, ¿vale? La mitad del paro nacional, de la media de paro nacional. ADE es Administración y Dirección de Empresas, ¿vale? Esa es una de las que yo estudié, por ejemplo. 5,6% en físicas, 3,7% en matemáticas. Una tasa de paro del 3% se considera ya pleno empleo, ¿vale? Es un 3% que es básicamente la gente que acaban de despedir y está buscando otro trabajo, o que está en el proceso de cambiar de empresa, o sea, es nada, ¿vale? 2,3% en informática, que esto no sé por qué no hay más gente que está estudiando informática, y no solo informática, programación. O sea, es brutal la demanda de profesionales que hay de informática, de programadores, y ya si te metes en mundo cripto, programadores cripto casi no hay. O sea, y pagan barbaridades, de verdad, o sea, porque no hay. Entonces, el que queda libre está como, bueno, pues señores, pujen por vuestras ofertas de trabajo y voy a elegir la que tenga mejores condiciones, tanto en términos de horas, de conciliación y de salario, por supuesto. Las ingenierías técnicas, las medias ingenierías cortitas, 4,7%. Esto es 3 veces menos. Un 0,9% de paro en ingeniería electrónica. 0,9% en España. En España, o sea, es de locos, es de locos. 2,1% en medicina, que es completamente entendible, 3,5% en enfermería, 3% en farmacia, pero veis un poquito por dónde van los tiros, ¿no? O sea, aquellas cosas en las que tú percibes que una sociedad puede demandar formación, parece que sí que efectivamente está el mercado laboral como deseoso de que le lleguen profesionales de esas áreas. Pero, sin embargo, en otras muchas carreras que van surgiendo con el paso de... bueno, pues se van creando, ya os digo, estas de Ciencias del Trabajo yo no la conocía. Entonces, pues estos nuevos grados están teniendo como peor colocación dentro del mercado de trabajo. Y mi reflexión es que si... Bueno, no es ni siquiera mi reflexión, es la reflexión que hacía este usuario es de si hay alguien al volante de todo esto, si hay algún plan a largo plazo que esté mirando esto. Es evidente que no, porque se está descuadrando todo, ¿no? Es como, o sea, se está formando, no hay un match entre la oferta de empleo y la demanda de empleo, es decir, que la gente se está formando para cosas para las que no hay demanda de trabajo. La oferta de empleo se está dirigiendo mal. Y donde hay demanda de trabajo, pues parece que les falta gente, porque ya os digo, un 0,9% de paro es en ingeniería, esto era en ingeniería electrónica. Eso es una locura. Eso es una locura. Entonces, claro, el usuario en Twitter se preguntaba por qué no había una estrategia a largo plazo, ¿no? ¿Por qué no se fomentan aquellos títulos universitarios para los que verdaderamente el sector público y privado están demandando perfiles? ¿Por qué no se fomenta la formación profesional? Que no todas las salidas pasan por ir a la universidad. Porque si volvemos al escenario ideal de la universidad, de aprender ciertos conocimientos y de con esos conocimientos, pues, digamos, enriquecer tus capacitaciones para luego poder optar a un mejor puesto de trabajo, también obtienes muchas capacitaciones a través de la experiencia, es decir, trabajando directamente. Y cuando sales de la carrera muchas veces te da la sensación de que hay muchas cosas que has aprendido y no todas o casi ninguna las utilizas. Bueno, pues la pregunta del usuario era que por qué nadie estaba dirigiendo esto. Mi reflexión va un poco más allá y es si alguien debería dirigir esto. Porque a lo mejor nadie debería dirigirlo y debe ser una cosa que se acabe equiparando. Equiparando quiere decir, pues bueno, es lo típico, ¿no?, de que el mercado ya se ajustará, pero esto es fácil de decir, pero luego, claro, dices, vale, sí, pero mientras el mercado se ajusta, estamos formando a 120.000 profesores cada año, que no van a encontrar trabajo, que no tienen hueco, porque no hay hijos, no hay bebés, no hay niños. Entonces, claro, todo este boom de tanta titulación y demás, de alguna forma, no deja de venir por el hecho de que se ha facilitado
el acceso a la universidad a unos niveles y sobre todo se ha bajado el grado de dificultad de la universidad que claro, hace que todo el mundo pueda estudiar y verdaderamente todo el mundo debería poder estudiar en la universidad. Pero lo que no está tan claro es que todo el mundo deba completar la universidad. Hay aquí dos ejemplos que, uno a modo de anécdota y otro que es una reflexión de un libro que sí que me gustaría comentar. Veréis, en uno de mis muchos viajes a Finlandia, a Helsinki, pues, con la gente de Supercell, recuerdo que, pues, como parte de las actividades nos llevan a ver la ciudad, pues el típico bus turístico que te lleva a ver Helsinki. Helsinki es una ciudad muy bonita y muy pequeñita, con lo cual no es nada súper pesado y es algo rápido. Y cuando estamos en una plaza que hay enfrente de la catedral muy grande, había una pequeña manifestación. Y digo pequeña porque verdaderamente eran 30 personas, con 2 pancartas y haciendo un poquito de ruido. Y claro, en estos viajes pensad que vienen youtubers de muchos países, ¿no? Y en concreto de Estados Unidos venía pues la mayoría, ¿no? de habla inglesa. De hecho, creo que era el único que era de habla hispana que estaba ahí. Y claro, preguntó uno de ellos, ¿no? En plan de, oye, ¿y esto por qué? ¿Contra qué se están manifestando, no? Ya, esto por curiosidad, ¿no? Estás en otro país, no va contigo, pero bueno, preguntas, ¿no? Hay gente ahí descontenta con algo, pues preguntas con qué está descontenta. Y nos comentaron que el gobierno había reducido la asignación mensual que daba a los universitarios. Y preguntó, y claro, dice, bueno, los estadounidenses dicen, ¿cómo que la asignación mensual? O sea, que han encarecido los precios de la universidad. En Estados Unidos es muy caro ir a la universidad, entonces hay que pagar cada mes y bueno, pues dicen, bueno, claro, si te suben los precios, pues es normal que la gente proteste. Y claro, respondieron los finlandeses, dicen, no, aquí en Finlandia la universidad es completamente gratis, o sea, pagas cero. Y no solo pagas cero, sino que el Estado ahora te paga, no sé cómo eran los números, pero eran del torno de 800 euros cada mes, para tus gastos, como universitario. O sea, es como que te pagan un salario por estudiar. Y claro, o sea, a los americanos les explotó la cabeza. Y dijeron, bueno, pero ¿y por qué no todo el mundo estudia en la universidad? ¿No? Quiero decir, si te pagan por estudiar, y claro, y encima estudiar es gratis, porque no ni siquiera tienes que pagar, y claro, la respuesta que dio nuestra guía finlandesa es como, ya, pero es que la universidad hay que aprobarla. Si no apruebas, te quedas sin la ayuda del gobierno, que es una ayuda que da a todo el mundo, pero mientras vayas pasando todos los cursos. Si no pasas todos los cursos, entonces pues no tienes derecho a eso y tienes que empezar a pagar tú la universidad, a pagar tú el coste. O sea, el Estado como que te da completamente gratis el primer intento y luego a partir de ahí ya pues tienes que tú apoquinar de tu bolsillo, si es que necesitas más, ¿no? Entonces, esto va muy en línea de que, claro, de alguna forma, yo sí que siento que hay en muchos aspectos, y sobre todo por lo que hablo con mis padres y demás, que la dificultad de la universidad va disminuyendo, cada vez se va bajando un poquito el nivel, se va bajando el listón, y esto se ve también en que las propias elecciones de la gente y de los alumnos van más en la búsqueda de el diploma más fácil de conseguir, más que los conocimientos que quieras obtener. Y hay otro dato que es que las ingenierías, el interés por las ingenierías, las matriculaciones de ingeniería en España han caído un 10% en los últimos 5 años. Y las ingenierías, pues es una profesión que es muy demandada. O sea, quiero decir, si eres ingeniero, pues normalmente encuentras trabajo, ¿no? Igual que si eres médico, que si eres tal. Entonces, claro, sacarte una ingeniería es muy jodido. Vamos, muchísimo más que otras muchas carreras. Y esto, ya digo, sin ofender ni nada, es un tema que no hay más que te pases por los tablones de notas de cualquier universidad para ver cómo son las notas en una ingeniería y las notas en otra carrera, ¿vale? Porque no hay color. No hay color. Y esto es una cosa que además yo lo veía en físicas, que también es una carrera científica y también el tablón de notas era un completo solar en comparación con Derecho y Administración y Dirección de Empresas, que estaba todo como más equilibrado. Entonces, claro, de alguna manera parece que hemos entrado en esta fiebre de que es completamente imprescindible tener un título antes que obtener las capacitaciones que tú quieras tener para trabajar de aquello que te gustaría trabajar en el futuro. Y claro, se van produciendo estas asimetrías en el mercado laboral, digamos, ¿no? En el que, claro, tú
sueñas o crees soñar o quieres hacer una determinada carrera universitaria con el objetivo de tener un título universitario con el que luego encontrar un mejor empleo, pero te empeñas de alguna manera, o esto hablo ya en global, ¿sabes? Nos empeñamos, ¿no?, en estudiar en aquellas cosas como que a ti te hacen ilusión, pero que no es lo que está demandando el mercado. Y entonces eso provoca y está provocando situaciones en las que la mayoría de universitarios de España, bueno, no, quizá la mayoría aquí me he calentado, ¿no?, pero hay un porcentaje importante de universitarios de España que no está trabajando de lo suyo, o que tiene que emigrar para buscar en otros países trabajar de lo suyo, ¿no? Y se genera, pues, esto de que se están estudiando cosas que el mercado no necesita. Entonces, y los datos están ahí. Yo creo que es un problema, además, de que no se trasladan estos datos adecuadamente a la población y no se trasladan alternativas a la población. O sea, es como que aquí la única alternativa parece que es estudiar una carrera universitaria, y si eso no basta, entonces hacer un máster, y si eso no basta, hacer otro máster y demás, cuando a lo mejor es que el camino que se está eligiendo, o las carreras, o la tipología de carreras que se está eligiendo, no tiene demanda de trabajo. En ese caso, pues quiero decir, si lo que aspiras es a estudiar la carrera porque quieres ese conocimiento para ti, fantástico, perfecto. Pero si lo que aspiras es a estudiar la carrera porque tienes esa titulitis y necesitas el título, intenta buscar uno que luego sí que tenga una mejor salida profesional. Y ya digo que los datos están ahí, se pueden consultar y son públicos para todo el mundo. El problema es que nadie con 17, 18 años lo va a hacer, y los que lo deberían hacer para enseñárselo a la gente que tiene 17, 18 años tampoco lo hacen adecuadamente, ¿no? Entonces, al final, se generan estas situaciones raras, ¿no? Y yo ya os digo que el mejor consejo que os puedo dar es, uno, que miréis esto bien, de cuáles son las salidas efectivas y reales que hay, y no lo que te diga la universidad donde vayas a estudiar, que va a ser maravilloso y todos sus alumnos van a tener pleno empleo y demás. No. Mirarse los datos globales de todo el país, porque eso es lo que de alguna manera te dice cómo de valioso es tu título. Si tú ves los datos que os he dado yo antes, dices, vale, 18,4% de paro con el título de filosofía y 0,9% de paro con el título de ingeniería electrónica. Los dos son dos diplomas universitarios. ¿Cuál creéis que tiene más valor? ¿Vale? A no ser que, como digo, pues lo que quieras es formarte en filosofía, que es un conocimiento muy vasto y que, como tal, pues lógicamente merece una carrera. El segundo consejo que os puedo dar es, o que me atrevería a dar, es que, aunque yo no voy a ser el que no recomiende ir a la universidad, porque a mí yo considero que me sirvió, y que dices, pero tú eres youtuber y llevas un equipo de esports y verdaderamente no necesitas el diploma para pedirle trabajo absoluto a nadie, y es cierto. Y creo, en cierto modo, que la sociedad va evolucionando hacia un esquema en el que cada vez hay más freelance. Y los freelance son los trabajadores autónomos, los de ¿quieres ser tu propio jefe? Pues eso, básicamente. Entonces, cuando tú eres un trabajador autónomo, cuando tú eres un freelance, ahí ya sí que valoras mucho el tiempo que inviertes en formarte. Porque nadie te va a pedir el título. Tú lo que necesitas son las habilidades. Y verdaderamente, y esto lo hablábamos en la entrevista con Willy Rex, en Internet es cierto que hay de todo. Y puedes aprender de lo que quieras, prácticamente. O sea, seguramente no puedas aprender a hacer una operación a corazón abierto y para ser cirujano, ¿vale? Y aunque existieran los tutoriales en YouTube y demás, no tendrías el título que sí que es necesario para ejercer la medicina. Con lo cual, hay determinadas cosas que necesitas el título sí o sí, ¿vale? Un arquitecto pues tiene que tener el título porque es la garantía de que la casa no se vaya a caer. Pero hay muchas otras cosas y muchos otros conocimientos que los puedes obtener tú por tu cuenta. Y más si añades que muchas de las cosas que aprendes en la universidad luego no tienen una aplicación real, y tú sí que puedes, digamos, elegir aquellas cosas que sí que van a tener aplicación, o ganar esos conocimientos a través de la experiencia entrando ya directamente en el mercado laboral. Entonces, a lo que iba es que este segundo consejo, para mí es que sería que la universidad no es como la única opción, o sea que hay muchas más opciones. Y desde la formación profesional hasta conseguir experiencia en el mercado laboral para saber
qué es lo que quieres, qué es lo que quieres estudiar, en qué te quieres formar, que también es otra alternativa. Con 17, 18 años es complicado tenerlo todo muy claro. Entonces, de alguna manera, sé que es muy tentador y nos han metido durante años en la cabeza de que hay que ir a la universidad y que es completamente necesario y demás, pero hay una reflexión que a mí por lo menos me marcó mucho en un libro que es Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Y en este libro, bueno, es una sociedad utópica, ideal, en el que todo es perfecto, y básicamente la gente según nace, pues los catalogan, ¿no? Tú eres un alfa, un beta, un delta, un epsilon, y los tenían a todos, me he saltado el gamma, que iba por ahí en medio, los tenían a todos catalogados. Entonces, si nos ponemos en una empresa, pues el epsilon es el que está trabajando en el campo, el que está en la fábrica y demás, y el alfa es el directivo. Y van como por categorías. Y esta sociedad programaba a la gente para que tú pertenecieses a un grupo y estuvieses feliz dentro de ese grupo. Entonces, en el libro hay un momento en el que el protagonista se pregunta, oye, ¿por qué, si tú puedes controlar y puedes programar a la gente para hacer tu sociedad ideal, ¿por qué no haces a todo el mundo que sea alfa? ¿Por qué digamos que haces que otros sean epsilon y demás? Y claro, la respuesta del libro es que no todos pueden ser alfas, porque ya lo intentaron, y entonces, claro, el problema es que nadie quería hacer otros oficios o otras tareas. Y entonces al final la sociedad implosionaba. ¿Con esto a qué voy? No a dirigir hacia los otros lados, sino a decir que no, la única salida posible o la mejor salida posible no necesariamente es la universidad. Muchas veces sí, las mayorías sí. Que tienes mayor porcentaje de probabilidades, si quieres verlo, yendo a la universidad que por tu cuenta o con FP o demás, pues podría ser, depende del campo de actividad al que te dediques. Pero bueno, es una reflexión que ya digo que me ha venido cuando he visto el hilo, sobre todo, de que el ejemplo de los profesores de formar a 120.000 alumnos matriculados en educación infantil y educación primaria cada año, cuando en España nacen 300.000 niños cada año, pues ya te da una idea de el absurdo al que estamos llegando con los estudiantes o las personas que estamos formando y las demandas reales de empleo que hay, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás este sea uno de los factores que explique por qué España tiene tradicionalmente siempre, y bueno, en los últimos años más que antes, una tasa de paro tan elevada. Pero bueno, será uno de muchos factores, supongo. En fin, es una reflexión que quería compartir con vosotros y que me encantaría escuchar también un poco qué pensáis, cómo lo veis vosotros. Si os tomáis unos minutitos y escribís unas líneas abajo en los comentarios, pues estaré encantado de ir leyendo, ir bicheando un poco y escuchando vuestras opiniones, qué pensáis y cómo lo veis vosotros. Por mi parte, nada más, espero que tengáis un excelente día, aquellos que me habéis visto por la mañana, y que durmáis y descanséis muy bien los que me estéis viendo por la noche. Y los que me veis por la tarde, pues que tengáis excelente día también en lo que os queda de día. Que paséis un buen fin de semana, y este fin de semana ya os digo que volvemos con el noticiario. Tenéis la entrevista con Wizak, que la subí el día de ayer, por si no la habéis visto todavía, y nos vemos en el próximo Desayuno Royal el martes que viene. ¡Chao, chao!